Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Caminar hacia la meta final, que es la eternidad con Dios, es posible cuando damos pasos firmes y sostenidos, tomados de la mano de nuestro Salvador Jesucristo. Avanzar hacia la eternidad no se logra dependiendo de la fortaleza personal, sino dependiendo, afianzándonos a la fortaleza divina. Aunque tus circunstancias hoy sean adversas y quizás estés hoy lleno de estrés, de angustia, de dolor, de incertidumbre, sigue avanzando, sigue caminando en confianza, en fidelidad a Dios, con la esperanza de que Dios te dará lo que Él te ha prometido. En el presente, muchas y grandes bendiciones, y mañana una eternidad junto a Él. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 7, versículo del 1 al 2, versículo 10 y del 25 al 30. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron entonces a preguntar, ¿no es este al que andan buscando para matarlo? Pues ahí está, hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades creen que de veras este hombre es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Al oír esto, Jesús, que estaba enseñando en el templo, dijo con voz fuerte, así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. Pero no he venido por mi propia cuenta, sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza y a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Muchos creyeron en él y decían, cuando venga el Mesías, ¿acaso hará más señales milagrosas que este hombre? Después de leer un evangelio como este, me queda un sabor agridulce en la garganta, en la boca. Y es que este evangelio, les voy a confesar, me da pena, me da dolor y me quebranta el corazón. Y es poder descubrir cómo Jesús, cuando estuvo entre nosotros aquí en la tierra, no siempre disfrutó de la aprobación, si ustedes quieren, de todas las personas. Podemos concluir a partir de esta lectura que Jesús ciertamente no gozó de la aceptación y la aprobación de la mayoría de la gente, que por el contrario suscitó reacciones que no fueron quizás las que Jesús estaba esperando. Porque Él había venido como el Mesías, Él había venido como el enviado del Padre para cumplir un propósito, para cumplir una misión, para dar vida. Él había venido como el camino que lleva al Padre. Sin embargo, no siempre la gente le aceptó, no siempre le recibieron con amor, no siempre estuvieron dispuestos a abrir su corazón a Él. Esto lo escuchamos hoy en el Evangelio. Saben que hay como 3 reacciones hoy, solamente para darnos cuenta un poco, ¿no?
Cuando leemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 7, encontramos 3 respuestas diferentes que la gente le dio a Jesús. Pienso, por ejemplo, esa primera respuesta que encontramos en 7:1. ¿Sí? San Juan en el capítulo 7, versículo 1. Dice, después de esto, Jesús andaba por la región de Galilea. No quería estar en Judea porque allí los judíos lo buscaban para matarlo. Lo que acabamos de escuchar. Lo buscaban para matarlo. Pero también encontramos otra reacción allí en el versículo 30, en el capítulo 7. Dice la palabra de Dios, y hoy lo hemos escuchado. Entonces quisieron arrestarlo. ¿Sí? Quisieron arrestarlo. Unos lo querían matar, otros lo querían arrestar. Pero bendito sea Dios que al final dice en el versículo 31, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Jesús ciertamente despertó muchas reacciones diversas y profundas, muy variadas esas respuestas y reacciones que la gente tuvo hacia Jesús. Los evangelios nos presentan muchas de esas respuestas, de esos encuentros de Jesús con la gente, y podemos ver que esas respuestas de la gente van desde el asombro, la admiración, hasta el escepticismo y el rechazo mismo hacia Jesús. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el Evangelio de San Marcos, ¿sí? En el capítulo 1, en el versículo 21, dice la palabra de Dios que llegaron a Cafarnaúm. Y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y dice el versículo 22, la gente se admiraba de cómo los enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Allí vemos una reacción propia de la gente. En Cafarnaúm, la gente se admiraba por la autoridad que había en su palabra. Pero más adelante podemos ver nosotros cuando Jesús sana y perdona a un paralítico. Dice la palabra de Dios también una reacción muy hermosa. Después de Jesús sanar a este hombre y decirle, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y sabemos que aquel enfermo se levantó en el acto, ¿sí? Y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Y dice el Evangelio, por esto todos se admiraron y alabaron a Dios, glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Jesús despierta la admiración y alaban a Dios, glorifican a Dios por la obra que está haciendo a través de su Hijo. Estas son respuestas, ¿no?, que nosotros podemos encontrar en los evangelios. Más adelante incluso encontramos allí mismo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4. Después de Jesús sanar aquella tormenta donde parecía que los discípulos estaban hundiendo, ¿no? Jesús reprendió al viento, ¿sí? Y le dijo, calla, enmudece. Y dice la palabra de Dios que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo, ¿sí? ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Dice, ellos se llenaron de miedo, de temor, dice la palabra de Dios, y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ahora es una reacción de temor por la obra que Jesús ha hecho, ha reprendido el viento. Son reacciones diferentes que nos muestra el Evangelio, ¿no?, acerca de Jesús. Reacciones que la gente tuvo en su encuentro con Jesús. Pero también hubo personas que reaccionaron con una fe profunda. Estoy pensando en aquella mujer que sufría de un flujo de sangre por 12 años. ¿Y cómo es que esta mujer piensa y dice, si tan solo logro tocar su capa, yo voy a quedar sana? No. Esta mujer se le acercó por detrás, sabemos, ¿sí?, entre la gente y tocó la capa. Y por supuesto quedó sana. Y no olvidemos las palabras que Jesús le dice a esta mujer. Y las encontramos allí en Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 34. Hija, por tu fe has sido sanada. Hija, por tu fe has sido sanada. Unos se acercaban a Jesús con escepticismo, otros con fe. Otros le admiraban, otros se asombraban, otros glorificaban a Dios. Pero también sabemos que otros le rechazaron, como lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Incluso buscaron hasta matarlo.
Tuvieron reacciones de hostilidad, de negación, de rechazo hacia Jesús. Los mismos discípulos, podemos decir que los discípulos también en su respuesta hacia Jesús fue muy variada, muy compleja, ciertamente. Yo estoy pensando, por ejemplo, cuando Pedro le dice a Jesús, cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro afirma, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero poco después Jesús le va a tener que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque eres un tropiezo, porque no estás pensando las cosas como Dios las piensa o las ve, sino como la ven los hombres. Date cuenta que incluso los discípulos también tuvieron que crecer en su respuesta hacia Jesús. Hubo momentos en que estaban confundidos y no entendían realmente quién era Jesús. Ese es el camino de la fe. Ese es el camino de todos nosotros. Y este evangelio de hoy me lleva a preguntarme, como también a ti, ¿y cuál es tu respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta al Jesús de los evangelios? Al Jesús que hemos conocido a lo largo de nuestra vida, al Jesús con el cual hemos estado caminando, unos por un año, por un par de meses, otros llevamos quizás toda una vida caminando con Jesús. La pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción? ¿De asombro? ¿De admiración? ¿De adoración? ¿De escepticismo? ¿De duda? ¿De rechazo? El mundo de hoy reacciona de una forma muy diferente hacia Jesús. Hay todavía quienes le miran con escepticismo. Hay quienes todavía dudan de Él y le rechazan. Otros hemos venido al encuentro de Él porque reconocemos que realmente Él es el enviado del Padre, que Él es el Mesías, el Salvador. Creo que es tiempo de que nosotros realmente le respondamos a Jesús y le respondamos desde el corazón. Este evangelio creo que nos invita a profundizar en nuestra experiencia de fe, una experiencia de fe que necesita ser transformadora, una experiencia de fe que transforme nuestras vidas y que realmente nos lleve al reconocimiento total, absoluto de Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y creo que esta es la mejor respuesta que podemos darle hoy a Jesús. Hoy escuchamos que unos quisieron matarlo. Otros, dice el Evangelio, literalmente, quisieron arrestarlo. Pero otros creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Ojalá nunca dejes de creer en Él. Nunca dudes de Él. Nunca dejes de caminar lejos de Él. Ojalá nunca nos alejemos de Él. Nunca dejemos de creer en Él. Nunca dejemos de confiar en Él, porque realmente Él es nuestra luz. Él es nuestra paz. Él es nuestra fuente de vida. Él es nuestro Señor y Salvador. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.